Bienvenidos a nuestro análisis de perspectivas sobre Chang Yiming. Hoy, nos adentramos en la figura del fundador de ByteDance, la mente detrás de TikTok, para intentar comprender un poco mejor su impacto. Exacto. Vamos a explorar cómo este programador, que describen como introvertido y, obsesionado con la eficiencia y con capturar la atención humana, pues consiguió crear una aplicación que no solo ha redefinido el consumo de contenido a nivel mundial, sino que también, de forma un poco inesperada, se ha convertido en epicentro de tensiones geopolíticas. Sí, nuestro punto de partida es la trayectoria documentada de Chang, desde sus inicios, su formación, sus primeras experiencias empresariales, incluso rechazos importantes a ofertas de gigantes tecnológicos, hasta la fundación de ByteDance y esa expansión global que culminó, claro, en el fenómeno TikTok. Vamos a analizar los elementos clave de esta historia. Y la cuestión central que nos planteamos hoy, digamos el eje de nuestra conversación, es: ¿dónde reside el factor determinante del éxito sin precedentes y la naturaleza casi hipnótica de TikTok? ¿Se explica fundamentalmente por la singularidad de la innovación algorítmica de Chang, esa capacidad casi premonitoria para saber qué queremos ver? ¿O por el contrario, es el resultado de una estrategia empresarial sumamente astuta, incluyendo adquisiciones clave y una sincronización, diría, perfecta con las corrientes del mercado? Pues mira, mi perspectiva se va a inclinar más hacia la primera opción. Yo defenderé que la clave de bóveda, por así decirlo, del fenómeno TikTok es precisamente la naturaleza única y la potencia de ese algoritmo predictivo que desarrolló Chang. Es una herramienta que, en mi opinión, opera a un nivel distinto en su capacidad para capturar y retener nuestra atención. Y yo por mi parte pues sostendré una visión algo diferente. Argumentaré que, si bien el algoritmo es indudablemente una pieza importante del puzzle, fueron las decisiones estratégicas, muy calculadas, como la adquisición crucial de Musical.ly y el momento preciso elegido para la expansión global, los elementos verdaderamente decisivos, que catapultaron la aplicación hacia su dominación mundial. Pues entremos en materia. Desde mi análisis, el carácter disruptivo de TikTok, lo que realmente lo hace diferente, emana esencialmente de su algoritmo predictivo, y quiero subrayar que no se trata de una simple mejora incremental sobre lo que ya había, sino de una evolución fundamental. Su origen, de hecho, se remonta a Toutiao, la anterior aplicación de noticias de ByteDance. Ya allí el algoritmo fue concebido no solo para agregar contenido, sino para capturar, y esto es lo revolucionario, anticipar la atención del usuario de una manera inédita. La evidencia de esta orientación la encontramos, en las raíces de la formación de Chang. Ya en la universidad, según se documenta, mostraba una fascinación casi obsesiva por descifrar los mecanismos que hay detrás de la atención humana y la viralidad. No era un interés académico abstracto, Analizaba meticulosamente patrones en foros para entender qué hacía que algo prendiera. Hay quien podría ver en esta introversión y este foco en los datos la semilla de un enfoque algorítmico que depende menos de las conexiones sociales explícitas y más del análisis profundo del comportamiento individual. Entiendo esa línea de pensamiento, ¿sí? Esa conexión entre su perfil y su creación. Pero, a ver, una fascinación temprana, por muy intensa que sea, no se traduce automáticamente en un imperio tecnológico global. Hacen falta más elementos, ¿no? Sí, permítame desarrollar el argumento. Esa fascinación se materializó y se perfeccionó en Toutiao. Como decía, no era un simple agregador. Su algoritmo iba mucho más allá. Analizaba microcomportamientos con una granularidad, asombrosa. Hablamos del tiempo exacto que dedicabas a un artículo, la velocidad con la que deslizabas el dedo o el scroll, si te detenías en una imagen particular, incluso si abandonabas la lectura de un artículo a medias. Toda esta información se procesaba para predecir tus intereses latentes, a veces incluso antes de que tú mismo fueras plenamente consciente de ellos. No es casualidad que algunos usuarios describieran la experiencia como si la aplicación les leyera la mente. Y aquí reside lo que la fuente llama el golpe de genio, la audacia de trasladar esta misma lógica predictiva, ya muy afinada, al formato radicalmente distinto del vídeo corto en TikTok. El famoso feed, para ti, el For You, opera bajo esta premisa. A diferencia de plataformas como YouTube, que se basan mucho en tu historial pasado o suscripciones, TikTok intenta predecir
¿Qué te apetece ver en este preciso instante? Se ha llegado a sugerir, basándose en análisis de su funcionamiento, que incluso interpreta señales sutiles de interacción, como patrones de atención visual o el tiempo de permanencia ante ciertos estímulos, por ejemplo, una microsonrisa casi imperceptible ante un vídeo de un cachorro, para refinar sus recomendaciones de forma instantánea. Esta precisión, calificada a menudo como espeluznantemente exacta, es, desde mi punto de vista, la fuente principal de su naturaleza adictiva. Además, sus decisiones profesionales tempranas, como rechazar ofertas de Google y Microsoft por considerarlos lentos, burocráticos y poco adaptados al mercado chino, o su breve paso por Microsoft, pues refuerzan esta idea. Su prioridad absoluta siempre fue la máxima eficiencia y la potencia algorítmica, por encima de estructuras corporativas, digamos, tradicionales. Entiendo y valoro la sofisticación del algoritmo que describes, de verdad. No voy a negar su importancia como pieza tecnológica. Sin embargo, mi lectura de los hechos me lleva a una conclusión distinta sobre su peso relativo en la ecuación del éxito global. Creo firmemente que, aunque el algoritmo fuera un componente tecnológicamente avanzado y diferenciador, la escala planetaria que alcanzó TikTok, esa ubicuidad casi total, se explica de manera más convincente por una serie de decisiones estratégicas cruciales y por un aprovechamiento brillante, casi oportunista, diría yo, de unas condiciones de mercado excepcionalmente favorables. Por muy potente que fuera ese algoritmo desarrollado en China, necesitaba un vehículo, ¿no? Un campo de juego masivo y receptivo para demostrar su poder fuera de sus fronteras. Y aquí es donde entra en juego la primera y quizás más decisiva maniobra estratégica, la compra de Musical.ly en 2017. No fue una compra impulsiva, sino una inversión colosal de, $1.000 millones. ¿Qué compró Shang realmente? No solo una app, sino el acceso instantáneo a una base de 100 millones de usuarios ya establecidos, principalmente adolescentes y jóvenes, en mercados occidentales clave, Estados Unidos y Europa. Esto le ahorró la tarea titánica y costosísima, seguro, de empezar desde cero, de construir una marca y una comunidad en territorios dominados por gigantes como Facebook y Google. El propio Shang, según se informa, analizó Musical.ly durante meses antes de la adquisición. Detectó algo clave, una base de usuarios muy leal y activa, pero una estrategia de monetización débil, ineficaz. Vio una oportunidad estratégica clara donde muchos analistas de la época, que consideraron el precio desorbitado, solo veían una aplicación de nicho para sincronizar labios con canciones. Este análisis previo revela un cálculo estratégico, no solo ciega en la tecnología. Además, no podemos obviar el factor timing. El lanzamiento global de TikTok, ya fusionado con Musical.ly, en 2018 fue impecable en su sincronización con el mercado. Coincidió con un momento de palpable fatiga, de desilusión de la generación Z hacia las plataformas establecidas como Facebook e Instagram. Se percibían como espacios dominados por generaciones anteriores, con una estética y unas dinámicas que ya no resonaban con ellos. Existía una búsqueda activa de algo nuevo, un espacio digital que sintieran genuinamente propio, más auténtico, quizás menos pulido. TikTok llegó para llenar precisamente ese vacío. Shang también identificó correctamente la tendencia emergente e imparable de los vídeos cortos y, muy importante, la amenaza competitiva que suponían los grandes jugadores si no actuaba con rapidez para escapar del confinamiento del mercado chino. Y no podemos olvidar las lecciones aprendidas de sus experiencias previas, que sin duda informaron su estrategia. En Kunsion, su empresa de búsqueda de viajes, aprendió sobre las particularidades del consumidor chino. Más rápido en la adopción, muy visual, demandante de personalización extrema y quizá más importante, el fracaso de su primera startup inmobiliaria, 99Fang, le enseñó una lección dolorosa pero fundamental. El contenido debe encontrar activamente al usuario, no puedes esperar que el usuario busque el contenido. Esta filosofía está en el corazón de la estrategia de TikTok y del feed para ti. Todo esto, en conjunto, dibuja un cuadro de decisiones estratégicas muy calculadas, no simplemente una apuesta ciega por la superioridad tecnológica. Valoro cómo expones la perspectiva estratégica de verdad, pero permíteme ofrecer un matiz distinto sobre la interacción entre el algoritmo y la adquisición de Musical.ly. Argumentas que el algoritmo necesitaba la audiencia de Musical.ly para triunfar globalmente. Yo plantearía la relación un poco a la inversa. La base de usuarios de Musical.ly, por sí sola, era un activo valioso, sí, pero potencialmente
sustancialmente efímero. No explica por sí misma ni la retención extraordinaria, ni el crecimiento exponencial que experimentó TikTok tras la fusión. Musical.ly ya tenía esos 100 millones de usuarios, de acuerdo, pero ¿cuántas aplicaciones con bases de usuarios considerables han surgido y desaparecido sin dejar apenas rastro? Pensemos en Vine, por ejemplo. Ya. Fue precisamente la implementación del algoritmo predictivo de Tu Chao, ese golpe de genio tecnológico del que hablaba, lo que transformó esa base de usuarios preexistente. Convirtió una plataforma de entretenimiento ligero en una experiencia genuinamente adictiva y con una capacidad viral intrínseca muy superior. El algoritmo no fue solo un componente añadido, fue el agente catalizador, el diferenciador clave que hizo que esos 100 millones iniciales no solo se quedaran, sino que se multiplicaran exponencialmente y se volvieran profundamente enganchados. Sin ese motor algorítmico único, capaz de personalizar el flujo de contenido a un nivel sin precedentes, ¿no crees que Musical.ly, incluso rebautizada como TikTok, podría haber corrido la misma suerte que otras modas pasajeras de redes sociales? ¿Qué hizo que esta base de usuarios se activara y creciera de esa manera tan explosiva si no fue la experiencia fundamentalmente nueva que ofrecía el algoritmo? Planteas una pregunta interesante sobre qué habría pasado, pero es por naturaleza una hipótesis contrafactual, es difícil de verificar. Lo que sí es un hecho contrastable es que la adquisición se realizó, y a un coste elevadísimo, $1.000 millones en 2017. Ese precio, considerado exorbitante por muchos en su momento, subraya la importancia estratégica fundamental que el propio Zhang le otorgaba a esta maniobra. No fue un gasto trivial, fue una apuesta estratégica masiva. Entonces yo replanteo la pregunta: ¿podría el algoritmo, por muy brillante que fuera, haber demostrado su poder tan rápidamente y a escala global sin esa cabeza de puente indispensable que le proporcionó Musical.ly fuera de China? La adquisición no le dio solo usuarios, le dio acceso inmediato a los mercados occidentales y a una demografía juvenil clave, precisamente la que estaba más abierta a nuevas plataformas. Permitió que la tecnología impactara de forma masiva y casi instantánea, saltándose las barreras de entrada y evitando una lenta, incierta y costosísima guerra de desgaste para construir marca y comunidad desde cero en territorios hostiles dominados por competidores con recursos casi limitados. Pensemos en el desafío del efecto red. Una plataforma social necesita una masa crítica de usuarios para ser atractiva. Musical.ly proporcionó esa masa crítica inicial en Occidente de la noche a la mañana. Desde esta óptica, la estrategia de adquisición no fue solo útil, fue el acelerador indispensable, el cohete propulsor, digamos que permitió a la tecnología algorítmica alcanzar la órbita global antes de que los gigantes establecidos pudieran reaccionar eficazmente. Acepto que la adquisición fue un acelerador potente, eso sí, pero sigo creyendo que la potencia inherente de la tecnología era tal que su éxito era, en cierto modo, una cuestión de tiempo. Esa capacidad tan novedosa de predecir qué querías ver ahora mismo, de analizar, como decíamos, esas señales sutiles de interacción para crear un flujo de contenido hiperpersonalizado, casi adictivo. Eso creaba una experiencia de usuario tan fundamentalmente distinta a todo lo anterior que, en mi opinión, habría encontrado su camino hacia el éxito global eventualmente. Quizás habría tardado más, sí, habría sido un camino más arduo, pero la naturaleza intrínsecamente cautivadora de la tecnología habría prevalecido. La adicción, o el engagement extremo, si preferimos un término más neutro, no nació principalmente del contexto favorable de 2018, sino de la precisión algorítmica, de esa capacidad casi inquietante de entender los deseos latentes del usuario mejor que él mismo. Pensemos en otras tecnologías disruptivas. ¿El motor de búsqueda de Google necesitó un timing perfecto o fue su superioridad tecnológica la que le abrió paso? Argumento que el algoritmo de TikTok tenía una cualidad similar. El contexto de mercado pudo acelerar la adopción, sin duda, pero la semilla del éxito global residía en la singularidad del código, en la innovación tecnológica pura. Lamento disentir en este punto porque creo que esa línea de razonamiento subestima gravemente la excepcionalidad de aquel momento histórico, el contexto de 2018. No fue simplemente un contexto favorable, fue una ventana de oportunidad única, casi irrepetible.
La generación Z no estaba simplemente algo cansada de las plataformas existentes. Había una sensación palpable de alienación, una búsqueda activa y explícita de una alternativa, de un espacio digital que sintieran como propio, menos performativo, más caótico y auténtico quizás. Rechazaban la estética pulida y a menudo superficial de Instagram, la dinámica social a veces agobiante de Facebook. TikTok llegó en el momento exacto para llenar ese vacío cultural y generacional. Ofreció no solo una herramienta, sino un nuevo lenguaje expresivo. Sin esa demanda preexistente tan fuerte, sin esa apertura casi total del mercado juvenil occidental, la adopción podría haber sido muchísimo más lenta, mucho más costosa. Y eso habría dado un tiempo precioso a los gigantes, como Facebook, que, contraatacó con Instagram Reels, y YouTube con Shorts, para desarrollar sus propias alternativas y potencialmente sofocar a TikTok antes de que alcanzara la masa crítica necesaria para la dominación global. La sincronización con el mercado no fue un simple acelerador, argumentaría que fue una condición necesaria para la escala y la velocidad de la disrupción que vimos. La pandemia de 2020, por supuesto, actuó como un catalizador adicional, encerrando a la gente en casa y disparando el uso. Pero eso fue echar gasolina a un fuego que ya ardía con fuerza, gracias al posicionamiento estratégico logrado por ese timing inicial en 2018. Claro, pero si ampliamos la mirada y observamos la trayectoria completa de Zhang Yiming, lo que a mí me parece más llamativo es la coherencia casi obsesiva de su enfoque, centrado siempre en la tecnología subyacente y en la comprensión profunda de los mecanismos de la atención. Empezó con sus análisis universitarios sobre viralidad en foros, luego dedicó años a perfeccionar el algoritmo de Toutiao hasta que casi leía la mente, y finalmente aplicó esa misma lógica fundamental adaptada a TikTok. Sus decisiones profesionales clave parecen reforzar esta visión. Rechazar ofertas muy lucrativas de Google y Microsoft no solo porque no entendieran el mercado chino, sino porque percibía sus estructuras como lentas e ineficientes, un lastre para la innovación algorítmica rápida que él buscaba. Su salida de Microsoft tras solo 9 meses apunta en la misma dirección. Para mí esta es la constante que define su visión y, en última instancia, su éxito. Una apuesta radical por la superioridad algorítmica como motor principal. La estrategia parece estar al servicio de esta visión tecnológica central. Pues yo interpreto esa misma trayectoria de una manera bastante diferente. Precisamente esas decisiones clave que mencionas, junto con otras, me revelan no a un tecnólogo puro, sino a un estratega sumamente calculador, pragmático y sobre todo adaptativo. Tomemos la decisión de comprar Musical.ly en lugar de intentar competir desde cero en Occidente. Eso es pragmatismo puro, reconocer las barreras de entrada y buscar un atajo estratégico, aunque fuera caro. Identificar la debilidad específica de Musical.ly, la monetización pobre a pesar de usuarios leales, muestra un agudo olfato para las oportunidades de negocio, no solo para la ingeniería. No olvidemos tampoco las lecciones cruciales que él mismo extrajo de sus experiencias anteriores. Kun Sun le enseñó la importancia de adaptarse a las especificidades del consumidor local, chino en ese caso, pero la lección es extrapolable. El fracaso de 99 Fang le inculcó a fuego la idea de que es el contenido el que debe encontrar al usuario, no al revés, una idea central en TikTok. E incluso su renuncia como CEO de ByteDance en 2021, en medio de una creciente presión geopolítica por parte de Estados Unidos y otros países, oficialmente se justificó como un deseo de enfocarse en la estrategia a largo plazo, pero muchos analistas lo interpretaron como un movimiento estratégico para proteger a la compañía, para quitarse él mismo del foco directo. Todo esto me dibuja el perfil de alguien que sí domina la tecnología a un nivel muy profundo, pero que sobre todo sabe cómo y cuándo adaptarla, cuándo desplegarla tácticamente, cuándo adquirir, cuándo retirarse, siempre en función de las realidades cambiantes y a menudo brutales del mercado global y del tablero geopolítico. Su visión no me parece puramente tecnológica, está profundamente moldeada por un pragmatismo estratégico forjado tanto en el éxito como, y esto es muy importante, en el fracaso. ¿Cómo explica una visión puramente tecnológica esa inversión masiva y arriesgada en Musical.ly, una decisión eminentemente estratégica y financiera? Sigo convencida de que el núcleo irreductible, la esencia del fenómeno TikTok, reside en la capacidad sin precedentes del algoritmo concebido por Chang. Es esta tecnología, con su profunda comprensión predictiva de la atención humana, la que consigue crear una experiencia fundamentalmente nueva, íntimamente personal y, extraordinariamente cautivadora.
Esa innovación tecnológica es, para mí, el verdadero motor diferencial que impulsó su éxito global y cambió las reglas del juego. Y resumiendo mi posición, pues considero que el triunfo global de TikTok es una ilustración casi perfecta de la necesidad de una confluencia de factores para lograr una disrupción a escala planetaria. No basta con tener una tecnología avanzada, como el algoritmo. Se requiere igualmente una estrategia empresarial audaz, oportunista y ejecutada con precisión, ejemplificada por la compra de Musical.ly y el impecable timing del lanzamiento global, junto con una comprensión profunda de las dinámicas cambiantes del mercado y del comportamiento del consumidor. El algoritmo fue una pieza clave del motor, sin duda, pero no la única ni desde mi análisis necesariamente la más determinante para explicar la conquista del mundo por parte de TikTok. Fue la sinergia de todos estos elementos, creo yo. Queda claro entonces que ambas dimensiones son cruciales para intentar comprender la compleja y, meteórica ascensión de Chang Jiming y TikTok. Tanto la innovación tecnológica radicalmente enfocada en la predicción de la atención, como la visión estratégica para navegar y capitalizar las complejidades del mercado global. Efectivamente. Este análisis pone de relieve la intrincada interacción que existe entre tecnología punta, estrategia empresarial audaz, sincronización con el mercado, una profunda comprensión del usuario y, cada vez más, las ineludibles fuerzas geopolíticas. Todos estos factores se entrelazan en la creación de los gigantes tecnológicos que están definiendo nuestra era. La historia de Chang y el impacto cultural y social de su creación, incluidas las controversias que apenas hemos mencionado, pues invitan sin duda a una exploración mucho más profunda de las implicaciones de estas poderosas herramientas algorítmicas y las estrategias que las impulsan. No hay una respuesta simple a qué pesó más, desde luego.